Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Semillero de Investigación, Temas y Problemas de Fenomenología y Hermenéutica. Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde hablar todavía del capítulo de la intersubjetividad y de la mirada del otro eh, presente en el ser y la nada de Jean-Paul Sartre que estamos viendo. Y habíamos quedado la vez pasada todos con una pequeña tarea que era como plantear una pregunta o identificar un tema que a uno le interesara en particular y tratar de rastrearlo ya en todo el capítulo, que es bastante largo, a ver, digamos, como qué conclusión podíamos extraer de eso. Entonces, pues sería muy bueno escuchar a cada uno y ver qué fue lo que cada uno buscó en su texto. Entonces, si quieren, comienzo yo. Como de costumbre, pues yo les cuento que em, yo me pregunté básicamente cómo se sitúa Sartre frente a Husserl y frente a Heidegger. Em, ¿Cuál es su crítica fundamental a estas corrientes, digamos, pues a estos dos autores en particular? ¿Y cuál es su aporte al tema? Bueno, el tema del aporte, el tema, yo creo que ya lo tenía claro desde antes, pero quería como volver a leer todo el tema de la crítica a Husserl y a Sartre como para realmente apropiarme un poco más del tema y entenderlo mejor. Temo, sin embargo, que no alcancé a leer otra vez todo el capítulo y entonces me quedó la tarea un poco a medias, pero en general yo creo que por lo menos logré como identificar los temas. Entonces les cuento algunas, digamos, de las ideas básicas de esta búsqueda que hice. Mm, bueno, tal vez un asunto que me parece llamativo en Sartre es la distinción que hace muy clásica entre el problema del conocimiento y el problema del ser. Digamos que toma este asunto del camino del ser y el camino del conocer, que es clásico en toda la historia de la metafísica, y en el fondo trabaja o construye sobre esas mismas bases. Y precisamente sobre esta distinción entre ser y conocer es sobre la cual se sitúa su lectura de Husserl, de Hegel, de Heidegger y por supuesto su crítica y su propia construcción. Ustedes saben por supuesto que no soy un gran conocedor de Sartre y que estoy aprendiendo con ustedes, así que eh, puedo equivocarme en alguna de mis apreciaciones, pero intentaré, digamos, basarme en lo que he leído. Em, bueno, en la filosofía moderna el ser es tomado como substancia y en consecuencia el problema de la intersubjetividad sería entendido como la relación de dos sustancias eh, y esa relación sería interpretada como una relación de dos cuerpos que se oponen uno al otro. Dos sustancias separadas sería una relación externa de dos sustancias separadas entre sí. Ese sería, digamos, inicialmente el planteamiento moderno y cuando uno habla de dos sustancias separadas, también esto implica que de alguna manera estas sustancias son conocidas para alguien. Y en ese sentido, pienso que incluso en el planteamiento del problema, si bien se intenta separar de manera tajante el problema del ser y el problema del conocer, aquí de todas maneras hay una mutua implicación de ambos problemas y creo que esta es parte de la dificultad de la cuestión del solipsismo que él plantea. Pero bueno, pasemos a Husserl. Entonces, si en la filosofía moderna había esta distinción de dos sustancias y se pensaba la relación o se planteaba el problema de la existencia del otro y del solipsismo con base en la idea de sustancia y en una relación externa entre las dos, en Husserl las cosas aparecen diferentes. Y aquí, bueno, está claro que para Sartre, tanto Husserl como Heidegger en el fondo se mantienen en una línea kantiana. Y esto es para él un problema porque la línea kantiana
se basa precisamente en sacar a la luz las estructuras a priori del conocimiento, con lo cual toma la realidad como objeto del conocimiento. Y en ese sentido, el otro aparece como un elemento constitutivo si bien, perdón, aparece como un elemento constitutivo de la conciencia en dos sentidos distintos en Husserl y Heidegger, de todos modos, el otro aparece considerado como una especie de categoría gracias a la cual yo constituyo el mundo. Entonces, habrá una frase hacia el final de la primera parte del capítulo que es muy interesante porque dice, bueno, al otro no se lo constituye, sino que uno se encuentra con el otro. Precisamente el otro no puede ser objeto de mi constitución. Y entonces aquí hay ciertamente una pelea fuerte con la fenomenología, digamos, si bien Sartre se reivindica en cierta forma fenomenólogo, eh, por otro lado, sí tiene una lucha o se siente muy insatisfecho con respecto a la pretensión de la fenomenología, eh, más que todo husserliana, pero también heideggeriana, y hay que reconocer que es así, de, de constituir o de explicar las cosas en términos de la constitución, del problema de la constitución, de cómo algo surge, de cómo algo se constituye para la conciencia, para el conocimiento. Entonces, bueno, concretemos. En lo que se refiere a Husserl, finalmente, el problema es que Husserl yerra al considerar al considerar la relación con el otro como una relación del conocimiento, en la que se mide el ser por el conocer, en la que se reduce el ser a su significación para la conciencia. Y en particular, en cuanto a Husserl, eh, el problema está en que Husserl desplaza el problema del otro al problema de la conciencia trascendental. Y de pronto acá debo decir algo que quizás ustedes no saben, y es que hay una distinción muy importante en Husserl entre el yo empírico y el yo trascendental. El yo empírico es aquel que somos cada uno de nosotros, el otro empírico son los otros, pero se supone que eh, en todo el sentido de la reducción fenomenológica del método husserliano consiste en dejar de lado, en dejar, digamos, de asumir la actitud empírica cotidiana que asumimos frente a las cosas y alzarnos hacia una actitud trascendental que nos permita sacar a la luz estructuras trascendentales de nuestro propio ser que serían compartidas con estructuras, digamos, trascendentales de todos los seres en general. Entonces, el sujeto trascendental, en el fondo, no es ya un sujeto empírico concreto, no soy ya yo mismo, sino que se refiere más bien a la estructura subjetiva general que es común a todos. Y dentro de esa explicación, el, el otro aparece, digamos, considerado como un sujeto trascendental también. Digamos, el otro no es el sujeto concreto con el que yo me encuentro, sino que el otro es el sujeto trascendental. Y bueno, aquí Sartre se está apoyando en su lectura de la lógica trascendental y de las meditaciones cartesianas, en donde se habla de una comunidad intersubjetiva trascendental, de una intersubjetividad trascendental. El otro, digamos, o la intersubjetividad trascendental aparece entonces como una especie de categoría que le permite a la conciencia trascendental constituir el mundo intersubjetivo en el que la comunidad de yoes viven. Y de alguna manera la aplicación del método fenomenológico entonces permite sacar a la luz dentro de las estructuras de ese análisis fenomenológico, las estructuras de la conciencia trascendental
que incluyen necesariamente una conciencia trascendental en un mundo trascendental intersubjetivo. Cuando se dice mundo trascendental intersubjetivo es una conciencia posible en un mundo posible que es objeto de intersubjetividades posibles. Este es todo como el edificio de Husserl que, por supuesto, con esta presentación pues tan burda que estoy haciendo y bueno, y que el propio Sartre hace, porque pues es un resumen muy rápido de un tema que puede llevar mucho tiempo estudiar. Pero ese es más o menos el edificio, digamos, que pretende construir Husserl. Y así las cosas, pues parece que de alguna manera Husserl termina pareciéndose bastante a Kant. Y dice entonces Sartre, bueno, el pensamiento de Husserl no se diferencia grandemente del de Kant, eh, puesto que el otro no es tomado como un objeto obtenido por la experiencia, tampoco es realizado o deducido como por analogía con mi propio yo, sino que es condición misma de la experiencia y en ese sentido, al ser una condición necesaria de la constitución de mundo, el otro es en cierta forma mm, una especie de significación, y no es el otro real, empírico, sino es una significación general que hace parte constitutivamente a priori de mi propio ser. Esa es básicamente la crítica. En cuanto a Heidegger, la relación me parece es bastante más complicada porque Sartre de alguna manera bebe mucho más de la fuente heideggeriana y en particular yo creo que a Sartre el tema que más le llama la atención de Heidegger es el tema de las posibilidades, el ser posible de Heidegger, el estar proyectado hacia posibilidades. Y paradójicamente él critica mucho, digamos, el ser para la muerte y la inautenticidad y la autenticidad en Heidegger, de acuerdo, pero de todas maneras le parece muy importante esto del estar arrojado a posibilidades y esta búsqueda de Heidegger como de un sí mismo auténtico fuera de las concepciones heredadas por lo que la gente dice, hace y piensa. Entonces, ese tema le interesa mucho porque es el tema en el fondo de la libertad y de la autodeterminación que a Sartre en particular le llama la atención. Y el otro aspecto que de pronto él retoma de Heidegger de una manera importante es el énfasis de Heidegger por el ser, digamos. Eh, Aquí habría que discutir, y es una discusión nada fácil, sinceramente, si si realmente Sartre interpreta bien lo que Heidegger considera por ser, o si Heidegger mismo es tan original como pretende ser, porque pues Heidegger pretende que su planteamiento de la cuestión del ser es completamente distinto del planteamiento metafísico tradicional sobre la cuestión del ser. Y en cierta forma Sartre está interpretando a Heidegger y a Husserl, básicamente con base en esta distinción, como ya dije al comienzo, de ser y conocer. Entonces, son cuestiones que habría que discutir. Pero bueno, en términos generales, lamentablemente, si bien Heidegger, a diferencia de Husserl y de Hegel, Heidegger no asume la relación con el otro como una relación de conocimiento, sino que la entiende como una relación de ser, de todas maneras termina siendo presa del idealismo kantiano. Y esta es un poco la idea. Eh, Él expone, digamos, se dedica primero a exponer, por supuesto, en qué consiste el ser en el mundo y muestra, eh, digamos, algunas ideas que aparecen ahí, por ejemplo, el reconocimiento ontológico del otro como parte constitutiva de mí mismo, eh, la responsabilidad que tengo con el otro como parte constitutiva de mí mismo en la relación prereflexiva que tengo con el otro. Sin embargo, hace una lectura de Heidegger
que me parece muy interesante y con la que coincido, pero no me atrevería a decir que tiene razón hasta no leer todo el libro bien leído, pero eh, aquí él hace una lectura de Heidegger interesante con respecto al otro, en la medida en que en el fondo Heidegger no se ocupa del tema del otro, y en esto Sartre coincide con todos los críticos de Heidegger, digamos, con Levinas, con Gadamer, con todo el mundo criticó a Heidegger en su lectura del otro. Digamos que si bien le reconocieron el tema del Mitsein, por otro lado lo criticaron. Pero bueno, en el fondo, entonces el tema que le interesa a Heidegger no es en el fondo el otro. Eh, en el fondo, según Sartre, la preocupación de Heidegger está más bien en la unidad social del nosotros, en el nosotros, puesto que el otro es efectivamente constitutivo de mí mismo, pero ese aspecto constitutivo del otro en mí mismo se refleja en el hecho de que yo me determino por lo que todos, por lo que cualquiera, por lo que la gente dice y hace, es decir, por el elemento normativo que hace parte de la cultura y que me constituye. Es decir, en el fondo lo determinante en la lectura que hace Heidegger, según Sartre, es el nosotros y no tanto la relación entre el yo y el tú. Eh, y por supuesto, aquí incluso Sartre hace un comentario interesante sobre la disposición afectiva o los estados de ánimo, las Stimmungen en alemán, que son muchas veces de alguna manera estados de ánimo compartidos. Entonces, la tesis o la lectura de Sartre es que Heidegger privilegia al nosotros sobre la relación entre el yo y el tú, y en ese sentido su filosofía no nos permite plantear adecuadamente esa relación. Eh, Hay otro aspecto y es que él considera, digamos, que hay un elemento muy importante que proviene de Hegel y es que, mm, bueno, lo voy a decir con las palabras de Sartre. Sartre dice que, bueno, como ustedes recordarán, en la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, la, la imagen que utiliza Hegel es de la lucha, dice Sartre, la de la lucha por el reconocimiento. Y uno de los problemas característicos de la relación con el otro es precisamente el reconocimiento eh, de mí por parte del otro por parte de mí y de la lucha por el reconocimiento que se puede establecer entre el yo y el tú. Eh, Fíjense que aquí esta lucha por el reconocimiento está en el plano del conocimiento, eh, pero es constitutiva de la relación entre el yo y el tú. Y en Heidegger no aparece esta lucha por el reconocimiento. Sartre no lo trata, pero habría algo semejante a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, eh, que serían las relaciones inadecuadas de la Fürsorge, del ser con otros, en donde hay unas relaciones de dominación que pueden establecerse, es decir, yo puedo querer dominar al otro de muchas maneras, sea para que haga lo que yo quiero que haga, sea porque yo, por ejemplo, lo sustituyo en lo que él tiene que hacer por sí mismo y en lo cual nadie lo podría sustituir. Entonces hay formas de asistencia al otro en donde yo termino dominándolo con buenas intenciones, en cierta forma, por ayudarlo y siendo altruista, termino sustituyéndolo en lo que es más propio del otro. Entonces, esas relaciones, digamos, que Heidegger establece, Sartre no las menciona, pero podría uno intentar ponerlas en relación con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y habría ahí elementos. Así que la discusión tampoco es fácil. Pero bueno, volviendo a Sartre, entonces, dice que la imagen, digamos, en Heidegger no es precisamente la de la lucha por el reconocimiento, sino la del equipo, la del trabajo en común, la del nosotros, nuevamente. Bueno, entonces, simplemente para resumir la crítica, eh,
si bien en Heidegger hay un giro hacia la cuestión del ser, y si bien en Heidegger el otro aparece como parte constitutiva de mí mismo, este otro que hace parte de mí mismo no es tampoco el otro real, no es Pierre o no es Annie, eh, no son las personas concretas con las que yo conozco y me relaciono, con las que me encuentro, sino es un otro que en cierta forma termina siendo abstracto. Es decir, Heidegger termina asumiendo el mismo punto de vista abstracto que encontrábamos en el sujeto kantiano y husserliano, puesto que se trata de un otro que hace parte por esencia, ontológicamente, de mí mismo. Y entonces es un otro, en el fondo, como formal, como abstracto. Eh, es un otro, dice Sartre, que no permite explicar, digamos, el problema concreto del reconocimiento del otro y el problema, bueno, sí, el problema del encuentro con el otro, que es el problema que a Sartre le interesa. Y aquí Heidegger entonces no habría sabido conciliar, digamos, el plano ontológico como de las estructuras de ser que él busca sacar a la luz fenomenológicamente, eh, y el plano óntico concreto en el que yo me encuentro verdaderamente con el otro. Entonces, digamos, resumiendo rápidamente, si en Husserl encontrábamos una oposición desde el punto de vista del conocer entre el otro concreto que tendríamos que explicar y la pretensión husserliana de entender al otro, digamos, de manera trascendental como una estructura de mi conocimiento. En Heidegger no encontramos una estructura de mi conocimiento, sino una estructura de ser, o sea, una estructura ontológica, lo cual significa un cambio grande frente a Husserl, pero esa estructura ontológica sigue estando separada del otro concreto con el que yo me encuentro. Y en ese sentido, él mismo termina siendo presa, digamos, del mismo problema del idealismo kantiano que no habría logrado superar. Y no habría logrado superar porque el Dasein heideggeriano eh, sería todavía aquel que constituye su propio mundo. El mundo, digamos que de alguna manera el Dasein está constituido por el mundo en el que él se encuentra proyectado, pero el mundo sería todavía una especie de suerte de proyección subjetiva del Dasein, con lo cual Sartre encuentra un problema. Este problema creo que efectivamente, bueno, no solo Sartre lo identificó y lo criticó en el planteamiento de Heidegger, otros muchos lo hicieron, incluso más recientemente. Se llegó a hablar de una especie de solipsismo trascendental heideggeriano, en donde Heidegger usa esa misma expresión incluso, él mismo la usa, en donde finalmente, finalmente no se ha solucionado el problema, digamos, del solipsismo, sino que simplemente se planteó de otra manera, pero no quedó solucionado. Eh, y, y, bueno, es una dificultad, digamos, esto del idealismo kantiano. Hay un libro de Heidegger sobre Kant que habría que analizar para poder, en francés se dice trancher, para poder resolver esta cuestión. Pero yo diría que el propio Heidegger fue consciente en cierta forma de este problema y precisamente lo que lo llevó a reformular completamente su filosofía después de la publicación de Ser y Tiempo fue justamente el sentir que su propio proyecto no había logrado separarse suficientemente del proyecto husserliano que permanecía en la corriente del idealismo kantiano. Entonces, Heidegger mismo iría por ese lado. Y termino solamente entonces con una idea, nuevamente, entonces, ¿cuál es el aporte de, de Sartre, digamos acá? Digamos que su interés entonces está en hablar del encuentro originario con el otro que se me da,
yo veo muchas contribuciones, digamos, en Sartre, eh, y una de esas es haber establecido o haber planteado las cuestiones o la relación con el otro eh, desde el punto de vista no simplemente del reconocimiento del otro como otro, sino desde el punto de vista del encuentro de uno y otro, y haber intentado explicar la relación dinámica que hay entre el encuentro de uno y otro. Y el otro aspecto que yo veo muy importante acá es el haber tratado explícitamente el tema del cuerpo del otro. Y de mostrar de la coincidencia que se da en Sartre entre, entre el problema de la intersubjetividad y el problema de la intercorporalidad que vamos a comenzar a estudiar la próxima semana. Entonces yo vería que ahí está, digamos, el aporte más importante de Sartre. Bueno, lo que yo más valoro, ¿no? No es que no haya otros aportes, pero bueno, lo dejo ahí. Espero haber sido medianamente claro, porque no era fácil esto. Bueno, ¿quién más quiere contarnos qué fue lo que encontró, qué fue lo que buscó y, y bueno, y qué encontró entonces en Sartre? ¿Quién se anima? No, a ver, esto, o quedaron intimidados, o fue apoteósico, no hay otra manera. No, pues, profe, con esta intervención suya, ¿qué voy a decir? Mentiras, profe. No, por Y vieron, favor. pues, como unos elementos, pues, que Hubo, en su oiga, sí, tuvieron, por hubo, favor. perdón, hubo unos Gracias. elementos muy importantes que usted acaba de mencionar, con los cuales, pues, a mí se me acaba de armar un poco el esquema de lectura que hice. Eh, pues también tenía pues como algunas relaciones importantes, sobre todo me parece que Sartre retoma un poco ese vocabulario cartesiano cuando habla, por ejemplo, del cogito ampliado, de que justamente el cogito no sé, es la certeza del otro, esa certeza indubitable de la existencia de los otros. Me parece que hay un vínculo pues como muy interesante, pues como a modo de comentario. Eh, y finalmente, creo que también hay un elemento, bueno, son más las preguntas, profe, realmente porque no alcancé pues como a encontrar conclusiones definitivas en Sartre. Por ejemplo, el tema de la síntesis con Hegel. Ahí hay un elemento pues como muy importante porque me parece que él toma distancia de esa idea que tiene Hegel de la síntesis eh, entre el yo y el otro, o el prójimo. Me parece que uno no se reduce al otro, o sea, el tema de la síntesis es un tema a tratar y que me gustaría mirarlo un poco más de fondo. Y en cuanto al aporte que yo veo en Sartre significativo, tiene que ver como con esa caracterización que él hace justamente de esa aparición del otro, de esa irrupción en la que de alguna forma mi ipseidad se ve descentralizada. Él habla de una hemorragia interna de mi universo, entonces me parece que es como apunta a, a, desmantelar de pronto esa idea fundamental que hay sobre la propia subjetividad como constitutiva del mundo en general. Me parece que ahí hay un elemento muy importante y es el tema de la simultaneidad, que de alguna forma también aparece referido justamente en lo que usted ahorita comentaba, en esa relación originaria, donde aparece también otro concepto muy interesante que es de la temporalización original o historialización antehistórica, para ubicarnos pues como en el plano del ser y no justamente en ese plano del conocimiento que usted ahorita de pronto mencionaba. Oscar, muchas gracias. Quedé asustado con lo que dijiste. Con todo. No, asustado porque como que, claro, o sea, me hiciste caer en cuenta de la hemorragia interna de los temas que se me escapan y que son muchos y muy importantes y que no alcanza uno a cubrir. Eh, bueno, ¿quién más quiere continuar?
Profe, yo quisiera decir Eh, algo a propósito de su mención a Husserl, porque yo también estuve como rastreando un poco esa relación Sartre-Husserl. Yo cada que voy al texto me parece más complejo que la vez anterior y creo que tengo son como más preguntas en realidad que comentarios. Bueno, hay sin duda una relación extraña con Husserl, porque claro, bueno, digamos que la fenomenología husserliana siempre ha contado con ese prejuicio, con ese espectro del solipsismo frente a lo que es propiamente lo trascendental. Incluso Husserl en las meditaciones, perdón, cartesianas, creo que es en la quinta, dice algo como que la fenomenología trascendental es una especie de idealismo, no es como tal a veces como se piensa algo que sea necesariamente constitutivo del ser, sino que es más ideal. Eh, es decir, pues que el ser es lo que es en cuanto es una experiencia de sí mismo. Y digamos que en Sartre yo veo que el ser es lo que es en cuanto es una experiencia del otro. De hecho, él es bueno, es un poco enredado por la forma en la que está narrada en el texto. Él básicamente dice, Sartre, que el otro se nos presenta como la negación radical de mi propia experiencia, ¿cierto? Para el otro yo, para ese sujeto otro yo en realidad soy un objeto y que lo que yo tengo que hacer como sujeto de conocimiento es determinarme como sujeto y no necesariamente como objeto ante el otro sujeto que también para mí es objeto, es como más o menos eso. Sin embargo, bueno, veo que en Sartre el otro está un poco más presente que en Husserl, sin duda alguna. Para Husserl el sí mismo consigo mismo es, digamos que mucho más trascendente. Y siento que hay, no sé, como una necesidad de Sartre de demostrar la existencia, que no es una necesidad necesariamente de la fenomenología. Pues digamos que los estudios fenomenológicos se orientan más a describir los actos intencionales o los actos de la conciencia, ¿cierto? A describir la experiencia de los objetos, la experiencia del mundo, darle validez como tal a esa experiencia de las cosas, y no tanto a demostrar la existencia como tal del mundo o a demostrar, digamos que el otro, a demostrar como una tesis sobre el otro, como que el otro está ahí. Sí, digamos que siento que no es el objetivo de la fenomenología husserliana, eso, demostrar o evidenciar la existencia del otro, mientras que para Sartre siento yo, al poner, por ejemplo, los asuntos de la mirada, esa mirada que distancia y que al mismo tiempo acerca o nos acerca a los otros y al prójimo, no sé si es como, o siento que la posición de Sartre es mucho más demostrativa, y que su crítica a la fenomenología husserliana tiene que ver con que tal vez a la fenomenología husserliana le falta esa instancia de demostración, pero siento que ese no es el objetivo tampoco de Husserl. En todo caso, ahí estoy como dice Edison, cabezona, frente a como a este diálogo entre Husserl y Sartre que es interesante y complejo al mismo tiempo. Denis, muchas gracias. Muy importante, lo destaco desde ya, muy importante lo que dices sobre esta necesidad de demostrar la existencia del otro, que quizás se combina con, con, con el cartesianismo de Sartre que mencionaba Oscar. Sí, ahí hay algo más en Sartre que no pertenece propiamente a los objetivos de la fenomenología. Se pregunta uno si realmente Sartre es un fenomenólogo convencido, digamos, o algo así. Bueno, no sé. Eh, Quisiera agregar una cosita más antes, qué pena, me tomaré 30 segunditos más, sino que hay también
Bueno, para Sartre hay un yo antes de la conciencia del yo, ¿cierto? Digamos que para Husserl es distinto. Primero hay una conciencia del yo para que pueda haber una trascendencia. Por eso la diferencia entre yo natural y yo trascendente. Entonces ahí pues también está como la tensión entre ambos autores, pero no sé si sea una tensión del todo justa, porque creo que los dos están apuntando a cosas distintas, no necesariamente excluyentes, sino que parece que fueran de órdenes contrarios. Mientras que Sartre pretende una demostración o afirma la existencia de un yo antes que haya una conciencia de yo, Husserl dice lo contrario. Y bueno, creo que ahí está pues como el meollo del asunto. Muchas gracias, Denis. ¿Quién más quiere continuar? Baja tu manito, Denis, por favor. Luis Fernando, adelante. Bueno, profe, compañeros, pues sí, digamos, en el capítulo donde habla de la libertad, en lo cual pues ya habían asumido, digamos, habían dado algunos puntos los compañeros y la compañera Denise acerca de la concepción del otro, la libertad lo toma, digamos, de cierta manera, ya incluso con unos rasgos más políticos por las analogías que él hace ahí en la libertad. Siempre menciona al trabajador, el que no busca la negatividad, y esa negación es no conocer lo que va a suceder. Y creo que en este capítulo hay una frase que es muy conocida, digamos, en el círculo de los estudiosos de Sartre, que es que está condenado a ser libre. El sujeto está condenado a ser libre, no importa de su geografía, sino de su conveniencia, pues porque está sumido en una trama, digamos, histórica. Entonces, digamos, las analogías que él hace son unas analogías totalmente sociales, para determinar el sujeto que es indispensable y la condición humana que tiene como conciencia. Sí, ahí va la pelea en lo que Sartre también dice en el existencialismo es un humanismo, la pelea con, pues la lucha, digamos, entre comillas, la discusión con Heidegger, en que primero va una esencia o primero va la existencia. Él obviamente va a criticar eso de una forma de nihilización, y la nihilización no es la negación, pues, que se tiene abordada desde los rusos, como la pérdida de los valores, de conferirle valor a la nada, sino la nihilización de negarse porque todo el tiempo está buscando una libertad y tiene que ser superada negando, digamos, un cierto pasado. Entonces hay algo en ese capítulo también que me llamó la atención, y también dice que, digamos, uno de los problemas de Heidegger es que le concede mucho valor al pasado como un sujeto de memoria, y concederle mucho valor al pasado significa que es que está negando casi el futuro, porque está queriendo decir que simplemente estoy viendo como de una memoria, pero no estoy asumiendo el futuro, que a través que sí es incierto, las consecuencias obviamente van a ser iluminadas a través de un propósito ontológico. Entonces, digamos, en ese capítulo habla de los móviles, de los fines, de cuáles son los fines que tiene el ser humano, por qué me muevo yo, digamos, son como las causas que yo me muevo y cuáles son los fines. Y que los fines no deben ser, digamos, trazados como si fuera una tabla rasa que está el ser humano, sino que se remite a la existencia de un pasado que se proyecta a comprenderse, digamos, para una elaboración de la misma existencia. Pues más o menos de lo que yo entendía ahí, profe. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Yo creo que tú te adelantaste no sé si haces referencia al capítulo 1 de la siguiente parte, que se Sí, llama, creo que era así. sí, la libertad, de ser y hacer la libertad. No sé cómo lo traduciría. Sí. Sí, ese era, profe. Ah, bueno, estábamos comentando apenas el otro. Nos dejaste tirados, Leí el que no era. Profe, pero no pasa nada, buenísimo. Adelante, Edison. bueno, buenos días, profe. Yo estuve consultando un poco sobre Kant
Y no sé si de pronto ustedes me permite compartirles la pantalla para mostrarles un artículo. Yo encontré un artículo digamos que sostiene que Sartre es un crítico de Kant, que no, digamos, no se basa propiamente o sea, como que hay dos lecturas de cómo aborda Kant, Sartre cómo aborda a Kant. Y entonces, según esta autora, Celia Amorós, Sartre no trabaja en la línea kantiana por el hecho de que considera que los universales que plantea Kant, el imperativo categórico y las tres formulaciones del imperativo categórico no son compatibles pues con la filosofía de Kant. El imperativo categórico dice: el imperativo categórico es así pues único, dice Kant, y por cierto, obra solo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Ese es pues el imperativo categórico, obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. La primera formulación dice, son tres formulaciones, entonces dice la primera: obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza, ¿cierto? Esa es la segunda formulación. Y la segunda dice, que es donde me parece que es donde podemos hacer como algo interesante, pues digo yo, como en conexión con Sartre. Un segundito. Que dice, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre a la vez como un fin y nunca meramente como un medio. Y la tercera formulación dice, obra según máximas de un miembro universalmente legislador para un meramente posible reino de los fines. Permanece en todo vigor porque manda categóricamente. Entonces, digamos que en esas tres formulaciones radica como un poco la crítica que le hace Sartre a Kant, pero después ese es de Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres. Yo luego me fui al otro libro de Kant, que es el de Metafísica de las Costumbres, a un apartado donde él dice, vamos a ver si me sirve, dice, está en un apartado que se llama, un segundito, se llama Idea y Necesidad de una metafísica de las costumbres. Y en el último párrafo de ese apartadito dice, la división de la filosofía en teoría y práctica y sobre el hecho de que esta no puede ser sino la sabiduría moral cósmica, todo lo práctico que debe ser posible según leyes de la naturaleza. La ocupación propia del arte depende totalmente de la teoría de la naturaleza. Es lo que se refiere a sus prescripciones. Solo lo práctico, según leyes de la libertad, puede tener principios que no dependen de teoría alguna, porque allende las determinaciones de la naturaleza no hay teoría, es decir, no hay una teoría para el comportamiento humano. Por tanto, la filosofía no puede considerar como parte práctica, junto a su parte teórica, ninguna doctrina técnico-práctica, sino solo la moral práctica. Y sí, la habilidad del arbitrio, siguiendo leyes de la libertad, por oposición a las de la naturaleza. O sea que, digamos que luego ya viene
o sea, yo lo que quiero plantear es que la crítica que está haciendo Sartre a Kant, que uno puede derivar también un poco del texto que nosotros estamos leyendo, está dirigida a esa parte del imperativo categórico y a lo que se deriva éticamente de tal imperativo y las tres formulaciones. Entonces, digamos que en Sartre, él le da en el texto del ser y la nada, en los primeros apartados que habla sobre cómo se puede entender el prójimo en Kant, da a entender que uno de los graves problemas de Kant es la noción de experiencia, que porque el fenómeno de la experiencia pareciera que, según esta perspectiva kantiana, no es posible de ser abordado porque se diluye en la universalidad y no permite llegar a lo concreto y a lo singular, que es donde realmente estaría puesto la experiencia del otro o realmente la existencia del otro. Entonces, en este artículo, más o menos, digamos, está aunque este artículo propiamente casi que no cita Kant, sino que está muy en la obra de El ser y la nada, el existencialismo es un humanismo. Hay otro texto sobre crítica a la razón dialéctica de Sartre, que curiosamente tiene un nombre muy kantiano. Crítica a la razón pura, crítica a la razón, crítica del juicio, crítica a la razón práctica, y él le pone a su libro crítica a la razón dialéctica, le pone un nombre muy similar pues a los títulos que Kant le ha puesto. Entonces no es que lo deseche del todo, me parece a mí. Entonces yo diría que eso es como lo que yo logré observar, como descifrar, como tratando tal vez no lo está haciendo de la mejor manera, no lo esté haciendo yo de la mejor manera, pero es como lo que alcancé a observar, luego de leer pues el artículo, y luego ya, yo creo que hay unos apartados aquí de este artículo que me ayudaron como a notar pues como esa crítica que le hace Sartre. Por ejemplo, aquí por ejemplo me pareció muy duro esto, dice: una de las críticas más significativas que el autor del existencialismo es un humanismo le dirige a la crítica de la razón práctica, hace referencia a la inutilidad, inanidad, como algo que está muerto, como que no tiene vida, como algo inane. De las máximas cuya voluntad de universalización debería ser necesaria y suficiente para justificar la acción moral. Entonces, hace referencia a la inanidad de las máximas cuya voluntad de universalización debería ser necesaria y suficiente para justificar la acción moral. Kant cree que lo formal y lo universal son suficientes para construir una moral. Lo formal y lo universal, o sea, la lógica. Y me parece que de pronto Sartre pierde de vista una cosa con la que, cómo empieza Kant el fundamento de la metafísica de las costumbres. Kant empieza diciendo: la antigua filosofía griega se dividía en tres ciencias: la física, la ética y la lógica. Y ahí mire que lo que está diciendo acá está dejando de lado la ética. Es decir, está diciendo, que me perdí acá, las máximas cuya voluntad de universalización deberían justificar, más abajo, ¿cierto? Se me perdió la cita. Las máximas cuya voluntad de universalización debería ser necesaria y suficiente para justificar la acción moral. De nuevo, Sartre acude al ejemplo del alumno, bueno, el alumno que no, en la guerra, que no sabe a dónde pegarse, ir a la guerra, cuidar a la madre. Kant cree que lo formal y lo universal son suficientes para construir una moral. Nosotros pensamos, por el contrario, que los principios demasiado abstractos fracasan para definir la acción. O sea, la crítica que le hace Sartre a Kant es una falta de concreción. Es que está tan demasiado abstracto que no permite ver los casos particulares para, a partir de allí, desarrollar o constituir una moralidad. Es como lo que yo alcanzo a ver. Este artículo también me ayudó a ver eso, pero uno puede ver esa misma situación en las alusiones que hace Sartre a Kant. Y luego ya este artículo dice: soy el mandatario. O sea, que pareciera que dentro de la crítica a Kant
hay un cuestionamiento sobre que no se puede ser mandatario, sino que uno es en lo particular, uno tiene la libertad y puede determinar solamente en la libertad de uno, y que solamente la libertad de uno se concreta en el acto, en el hecho, y no tanto en la abstracción. Entonces luego dice, para Kant ese cómo consiste en la pura formalidad del querer de la voluntad, para Sartre en que hágase lo que fuere, se haga en nombre de la libertad. Y ahí pues hay un matiz de diferencia. No sé, yo dejaría ahí para no alargarme más, pues, como en la búsqueda que hice. Hay más cosas, muchas otras que no pude descifrar bien, pero digamos que el panorama fue interesante. Y también como la pregunta por qué Sartre se interesó también por la pregunta por la moral. Encontré otro artículo pues corto donde explicaban un poco por qué Sartre sintió como cierta culpabilidad, porque él dice literalmente que no movió un dedo en el momento de la guerra. Que si bien él fue soldado, pero por la dificultad visual que él tenía, lo pusieron a hacer otra cosa. Él mismo reconoció que él fue indiferente a la guerra. Y en el artículo dicen, ya se hizo, ya no sé si tan cierto sea, que por la influencia de las lecturas de Heidegger, al identificarse con Heidegger, de que también fue una persona indiferente, o no tan indiferente, porque Solzhenitsyn nos ha mostrado en el libro sobre Heidegger y el nazismo, de que Heidegger no era indiferente a la guerra ni a la política. Pero en ese artículo que leí decía que se identificó fue por la simpatía antisemita de Heidegger al vincularse al nazismo, que ustedes saben pues que eso ya está muy cuestionado, que haya bibliografía que muestra que no es por ese lado la participación heideggeriana con el nazismo. Solzhenitsyn, por ejemplo, muestra eso en el texto que es como una crónica. No es un texto donde él exponga ideas en forma ensayística, sino que es una crónica donde él va mostrando pasajes del mismo Heidegger y va armando una cosa muy interesante porque le da una bibliografía de primera mano en ese texto sobre el nazismo. Entonces, eso fue como lo que yo encontré. Me quedé con muchas ganas de seguir como indagando, y me parece en algunas cosas justo algo que le dice a Kant pues con relación al universalismo, pero también un poco impreciso en que no lo concreta, porque la segunda formulación sobre la humanidad, ya ahí sí muestra Kant un interés por lo particular, un interés por Kant no es solamente un formalizador o un lógico, sino que en Kant también hay posturas prácticas, no prescriptivas, pero sí hay posturas. Prescriptivo quiere decir pues como de fórmulas, paso 1, paso 2, paso 3, sino que en Kant sí hay unas deliberaciones sobre el sujeto particular a partir del uso de la razón y de la voluntad. También confronté un poco eso con un libro de Michel Onfray que se llama El sueño de Eichmann. Es una obra de teatro. Y en esa obra de teatro yo la leí, esa sí la leí toda, y pues me pareció muy injusto porque él dice que Eichmann fue un kantiano y actuó en la guerra como un kantiano, por el deber. Y de todas maneras, pues Eichmann no actuó kantianamente en cuanto que participó en un proceso en una empresa muy detallada, con propósitos muy claros de aniquilación. Y Kant nunca estaría de acuerdo con eso. En Kant no hay antisemitismo, pues por lo menos en lo que yo he visto y lo que he leído, Kant no estaría de acuerdo con eso. Entonces, también por ahí, no sé por qué me pareció cierta similitud con la crítica de Sartre, pero Sartre nunca lo acusa pues de antisemitismo ni nada de eso, sino como una falta de concreción y una abstracción, un universalismo muy elevado que no permite lo concreto. Eso sería pues como lo que yo consulté del apartado sobre Kant. Edison, gracias. Yo te pregunto una vez porque después ya no viene al caso seguramente, pero ¿no será que la crítica de Onfray, yo no me he leído la obra de teatro, pero ¿no será que la crítica de Onfray a Eichmann no implica una acusación de antisemitismo a Kant, sino simplemente
está en el hecho de que Eichmann cumplió con su deber y no se cuestionó más allá de eso, solamente eso. Solo ese Pero, aspecto. profe, pero el texto es antikantiano, profe. O sea, el texto de Michel Onfray Pero no, es pero decir que antikantiano. Kant era antisemita no tiene como mucho sentido, diría yo, Pero ¿no? ahí está, porque como es una obra de teatro en la que entran Kant, Nietzsche y Eichmann y unos policías, él pone a Kant en tela de juicio todo el tiempo, y a Eichmann justificando en términos kantianos, incluso a Nietzsche, Onfray es un nombre muy nietzscheano, burlándose de Kant, como si ve, ¿para qué es tan universalista? Si ve, es que usted es muy abstracto, si ve, pues, bueno, puede ser también una impresión mía, y que Onfray lo que esté tratando de hacer es de poner a hablar, que es lo que también puede ser también poner a pensar como puede hacer una obra de teatro. Yo lo sentí muy antikantiano, muy Kant para qué, muy Kant no, y Kant muy utilizado por los antisemitas para obrar pues en función del deber. Pero bueno, por supuesto puedo estar equivocado, ¿cierto? Pero en la lectura que yo hice lo sentí como así, y en un texto que leí también comentando al de Onfray, también muy del lado de que Onfray tenía como una especie de distancia filosófica con Kant, y en otro que leí decía que precisamente alineado a lo que yo estoy diciendo, o yo alineado a esa, diciendo que Onfray realmente fue injusto con Kant en esa obra de teatro. Se llama El sueño de Eichmann, es corto, son como 50 páginas, en un diálogo muy interesante, porque uno pelea, pero ¿cómo así? Que Kant no dijo eso, y Nietzsche burlándose allá, siempre en esa ironía. Es muy interesante ese texto, pues hay que reconocer que Onfray elaboró un buen texto en esa obra de teatro para poner a discutir problemas muy centrales de la ética kantiana. Pues muchas gracias, muy interesante lo que nos cuentan todos ustedes y en particular tú con todo esto, Fred. Bueno, ¿quién más quiere continuar? A ver, yo, Ana Mercedes, adelante. bueno, yo me detuve en el tema de la ausencia, que desde que lo leí por primera vez me interesó mucho, mucho. Como la nombra él, la manera particular de estar presente, ¿sí? Así nombra la ausencia, esa mirada sin ojos. Entonces, yo me quise centrar en esta ausencia, en esta mirada respecto a las afecciones que nos hace a nivel colectivo, a nuestra identidad, ¿sí? Lo pongo como a nivel colectivo. Y en concreto pongo como el tema de la mirada de la conquista. Sartre fue bastante sensible frente a todo ese asunto. Y también hay aspectos de Fernando González, que pienso que también toca esta afección de la mirada de la conquista. Entonces, yo lo que quise hacer fue darle una lectura mirando primero como la naturaleza de la mirada, como la hace Sartre en su libro. Veía algunos aspectos, por ejemplo, la parte de la simultaneidad, el para sí, el para otro, tan totalmente involucrados, que es un nexo muy fuerte y que camina con uno para siempre, siempre está, ¿cierto? No es algo como que se dio y pasó, ¿no? O sea, todas estas características de la naturaleza de la mirada las leí en clave de mirada de la conquista. La otra característica que también la mirada es espacializante y temporalizante. Es otra característica que descubro que genera calificaciones de valor, la mirada, y genera afecciones en el sentir, en el pensar, en el actuar, en la corporalidad, ¿cierto? Mirándolo ahí desde la corporalidad.
Entonces, ya pasando como al asunto ya en concreto de lo de la mirada del conquistador, yo veo y lo percibo en mí, lo percibo en nosotros a nivel colombiano, a nivel latinoamericano, ¿sí? Que nos arrancaron el origen, ¿sí? Pues cavaron hondo nuestra identidad. Esa mirada nos quitó el nombre, nos quitó el lenguaje, nos quitó nuestra simbología, nuestra cultura, pues nos dejaron en nada. ¿Sí? Y frente a ese hecho tan horrible, paso como a la idea de la vergüenza. La vergüenza, Sartre, en su texto en el que estamos leyendo, lo toma a nivel, la vergüenza o el orgullo a nivel individual, como el otro, la mirada del otro hace que yo me autocensure, ¿cierto? Aquí yo tomo esa vergüenza, es como el complejo que nos genera a nosotros. Yo sé que la palabra complejo es muy compleja, pues en psicología es bastante complicada, pero muy interesante. A mí me parece muy interesante ese asunto y yo estoy hablando de esto porque quiero investigar un poquito sobre eso, sobre el complejo de nosotros respecto a esa mirada. Yo veo que ahí entran ideas, emociones, procesos. Yo no voy a hablar a nivel de la psicología, solo sé que es muy interesante y que quiero profundizar en ello. Sí, pero en esta parte, en los negroides, Fernando González nos habla de ese complejo de sentirnos hijos ilegítimos, ¿sí? Que nos lleva a la simulación. Y es algo que fue, es y será. Es decir, yo veo que fue una afección tan grande que yo no sé si en algún momento podamos sentirnos realmente liberados de ese fardo, como mienta también ahí Sartre, en la mirada, que es un fardo también que tenemos. Nosotros, entre nosotros nos ignoramos, nos rechazamos, no es hasta la misma forma de la estética de nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestra educación, pues es algo tan abarcador que es muy hondo, nos cavó totalmente. Es algo que yo me, pues, que me queda como pregunta. Pues, ¿será posible, como lo sugiere Fernando González, conquistarnos a nosotros mismos? ¿Sí? Volver a serlo, volver a nuestro origen. Es eso lo que me detuvo, la idea de la mirada presente desde la ausencia. Ana Mercedes, muchas gracias. Sé que debo darle la palabra a otra persona, pero no puedo menos que agradecerte muchísimo la intervención. Me parece que nos das un ejemplo de cómo plantear una pregunta propia para leer con las herramientas que un filósofo nos ofrece. Leer nuestra propia realidad me gusta mucho las preguntas que te estás haciendo, me gustan mucho y me parece súper interesante todo lo que dijiste. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? No, eso sí nos dejó sin palabras, Ana Mercedes, es tu culpa. Oscar, adelante. Profe, pues yo quisiera, ya que de pronto nadie se ha animado a dar su aporte, conversar un poco también en torno a la relación que hay con Husserl.
pues al menos la que intuyo en el texto, tiene que ver un poco con la reducción fenomenológica, que usted también al inicio de pronto rescataba. Y a mí me da la impresión, y no sé si leí mal, me corrigen por favor, necesito corroboración intersubjetiva, para entender si lo que Sartre dice que se puede reducir es la mirada más no el otro. Me parece que Sartre apunta a pensar en que se puede reducir de alguna forma o hacer una epogee de la mirada más no del otro. No sé si en ese punto me quedé y es como más una pregunta. Y por el otro lado también quisiera hacer pues como una reflexión también siguiendo el camino de Ana Mercedes, sobre todo y con un gran aporte también de Sartre, que me parece que es la recuperación o la revelación del ser concreto, de ese ser concreto que de alguna forma está en una relación dice Sartre, me parece que la única palabra, la única vez que lo dice, una religación indisoluble con el otro. Y ahí me parece que toca un poco el tema también ético que Edison tocaba, porque también hay otro apartado por ahí en la página 318 donde Sartre dice que no existo sino comprometido de una forma con ese prójimo, en una relación de enraizamiento, pero que también ese compromiso se degrada. Y me parece que fue el tema que de pronto al final de la sección pasada tocábamos con Denis, relacionadas a esa mirada del otro, y me parece que Sartre sí es de pronto un poco no muy decisivo al concluir, pero me parece que una solución a esa degradación de compromiso tiene que ver con el colocarme, como él lo dice, palabras de Sartre, colocarme en otro plano de ser, que tiene que ver un poco como diría yo, pues, hipotéticamente, con otra mirada diferente. Mirar al otro, la mirada no va a desaparecer, no es que tengamos que sustituirla, pero sí colocarme en otro plano de ser, digamos, en otra perspectiva, de alguna manera. Gracias, muy interesante. Me quedé un poco corto con este último comentario. Si más adelante puedes decir algo más, me gustaría. Profe, sí, Sí, por se me favor. olvidaba que decía algo. A mí me parece que si bien Sartre, como lo dice Edison, de pronto critica ese trascendentalismo, y también como usted lo notaba al principio kantiano, me parece que en esa recuperación del ser concreto también está haciendo de alguna forma o está enarbolando de alguna manera unos conceptos, no sé por qué, pues no sabría utilizar, no conozco bien la palabra, pero me parece que en esa recuperación del ser concreto también está elaborando una especie de ética, no de corte trascendentalista, pero sí histórica, no sé, es como una hipótesis que tengo ahí como en la mente cuando Edison de pronto hacía esa reseña y ese análisis sobre la postura de Sartre con respecto a Kant. Gracias, muchas gracias. Es que yo me quedé pensando en lo de Ana Mercedes cuando hablaste de colocarse en otro plano de ser. ¿Podrías precisar un poquito eso? ¿A qué te estabas refiriendo? Sí, pues ya está como la página por allá, fue las últimas páginas que leí anoche, entonces no recuerdo bien, sí, pero colocarme en otro plano de ser con relación al otro, me parece que tiene que ver un poco con esa mirada, pasar de esa mirada objetual a esa mirada de ser prójimo, me parece que por ahí va como la situación. Y justamente eso tiene que ver con la manera como se ha degradado el compromiso o esa relación originaria. Entonces me parece que va por ese lado. Puedo hacer otra experiencia diferente con el otro. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más quiere continuar? Profe, yo me animo. Edwin, adelante. Hace rato estaba que me animo, pero me paniqueo. Te he visto muy tímido. Tú prendes la cámara, la apagas, prendes, apagas. Sí, me pillaron.
Me paré, me senté, me volví a parar. No, La mirada del otro. que estos temas siempre son complejos para mí, pero apasionantes. Permiso, les comparto. Entonces yo me pregunté por dos cositas, por la identidad o el yo en Sartre y la temporalidad, el tiempo. Y lo relacioné pues, con mi autor actual de trabajo, que es Ricard. En la sesión pasada, viendo algunos textos, pues se me ocurría decir incluso que Ricard parecía que había pasado por ahí, pero para diferenciarse posiblemente, como lo va a mostrar un poquito. Entonces, en Ricard, cuando hablamos de la identidad personal, de la identidad del sujeto, entonces Ricard recurre pues a la identidad narrativa para tener en cuenta el carácter temporal de la identidad. Cuando Ricard utiliza el término sí, se refiere a todos los pronombres reflexivos de todas las personas gramaticales, o sea, el sí es cualquier sí, todos somos un sí. Pero eso sí los caracteriza bajo dos usos de la identidad. Ese sí como una mismidad o ese sí como una ipseidad. O sea, tiene un ámbito dual la identidad del ser. Entonces uno se preguntaría ¿por qué? Porque el ser no es uno, sino que Enrique lo vería en ese ámbito dual. Entonces, tiene que ver precisamente con lo del tiempo. Porque en el sí hay algo que tiende a permanecer. Pero Enrique, ese tender a permanecer no implica un núcleo no cambiante, o sea, algo inmutable, algo absoluto, sino que es algo que también puede cambiar, pero tiende a permanecer más en el tiempo, contrario al ipse, que el ipse es un permanente cambio, una probabilidad, las contingencias, las relaciones con lo otro y con el otro, como vamos a ver un poco más adelante aquí. Y cuando entonces Riquet se refiere al término sí mismo, él lo que está referenciando es que se trata de identificar, que se trata del cero de la cosa en cuestión que se está tratando en el momento. O sea, que tiene, pero ese sí mismo está compuesto por una dialéctica complementaria entre esa mismidad y esa ipseidad. El sí mismo es a la vez algo que permanece y algo que está en constante cambio. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante considerar esa dualidad y frente a la pregunta de cómo se da, cómo llega el otro a esta relación del sí mismo, consigo mismo, tiene que ver con esa ipseidad, porque la ipseidad representa el cambio, lo que varía. Y ese cambio se relaciona entonces con la aparición del otro, o de lo otro, que es distinto de sí. La alteridad, Enrique, está emparejada con la ipseidad, o sea, con lo que cambia en sí mismo. De tal manera que el otro, la otredad, la alteridad se convierte de manera constitutiva en la ipseidad misma. Yo me constituyo, o yo cambio, o yo encuentro otras posibilidades de ser en la relación con el otro, en la aparición del otro y de lo otro. Y de lo otro porque también a través de los textos, de los símbolos, de los signos de la cultura.
De tal manera que el texto principal de Ricoeur, denominado sí mismo como otro, ese título, sí mismo como otro, se refiere al otro en cuanto condición de posibilidad de mi propio ser. Me hace pensar mucho el propio Andrés con lo que decía ahora, si como en Heidegger eso de pronto se llega a una concepción del otro como nosotros, y hasta qué punto Enrique, que me queda la pregunta para despuesito, qué tan profunda se puede establecer esa relación del sí mismo con el otro, pero con el otro como un tú. Bueno, la ipseidad en Sartre no sé hasta qué punto similar, diferente. Sartre dice que la característica de la ipseidad, de la Selbstheit, en efecto es que el hombre está siempre separado de lo que él es por toda la amplitud del ser que él no es. También dice que llamaremos circuito de la ipseidad a la relación entre el para sí y el posible que él es. Y el mundo como la totalidad de eso, del ser que es y del ser que no es. Entonces me pregunto ahí si la ipseidad, la ipseidad la veo también como movimiento, porque el para sí es, pero hay algo que no es, y eso le genera la posibilidad de ser. Entonces también es cambio, también es movimiento. Y como nos decía ahorita Denis, en Sartre se da un yo, un ego que es en sí y no es para sí, o sea, que es constitutivo del sí, del para sí, pero al cual el para sí no tiene acceso, ¿cierto? Que le permite, incluso lo habíamos visto en el texto de Gallagher, Isa Javi, que como tres visiones del yo, un yo como un núcleo, del cual podría pensar también uno ahí, como hay un núcleo, un yo que permanece. Otro que es un yo narrado, que es un yo construido, que es un yo que depende de las interpretaciones, de las autocomprensiones en el tiempo. Y un tercer yo que es el yo experiencial, que es que la experiencia es mía, es para sí. Yo tengo una autoconciencia de que yo soy el que estoy experienciando el mundo. Entonces este ego o este yo sartriano es fundante, pero no es alcanzable, porque dice, mi conciencia del yo no lo agota jamás, y tampoco es ella quien lo hace venir a la existencia. O sea que ese yo es algo que está ahí, es un poco idealista, diría yo. Bueno, y con respecto al tema de la temporeidad, ese sí que es, pero que puede ser otras cosas que no es lo que le genera la temporeidad, ¿cierto? Porque dice aquí, la temporeidad no puede sino designar el modo de ser de un ser que es sí mismo fuera de sí, o sea, de que hay algo que está fuera de mí, que yo puedo ser, y en ese sentido yo me temporalizo siendo, existiendo. Y eso también me lleva, o sea, le da historicidad a la ipseidad, al ir siendo, y eso sí me parece también muy
muy heideggeriano, y por eso fui a buscar a Heidegger para ver eso. Y en Heidegger esa temporalidad se da en la posibilidad inminente del ser de dejarse venir hacia sí mismo. De tal manera que, por ejemplo, el futuro no quiere decir que sea un aquí, una hora, que todavía no se ha hecho efectiva o actual, dice Heidegger, sino que dice y que recién más tarde llegará a ser, sino que mientras la venida en la que el Dasein viene hacia sí mismo en su más propio poder ser. O sea que el Dasein, al comprender, al interpretar, adquiere la posibilidad de proyecto, de poder ser algo que en relación a Sartre pues no sería. Y entonces en ese poder volver sobre sí mismo, luego es lo que va originando el porvenir, el ir siendo, el ir hacia adelante, que es diferente pues al tiempo del reloj, es el tiempo del Dasein, como el Dasein se constituye temporalmente, se da su propia, es condición de su propia temporalidad. Entonces, me parece como un tema bastante complejo, pero bastante interesante. Y también quería referenciar algo que estaba hablando ahorita de Edison, si me permiten, otro momentico, 2 minuticos, que tiene que ver con la ética en Sartre, ¿cierto? Entonces, Sartre dice que él lo llama la moralidad cotidiana, excluye la angustia de la ética. La angustia de la ética es como la relación con los valores de la cultura, con los valores de la sociedad. Entonces, en Kant, pues hay unos imperativos categóricos generales, pero hay una disociación en Sartre, reconoce esa disociación entre esos imperativos universales, esos valores de la axiología universal, esa deontología, y la moral cotidiana del para sí, en Sartre. Entonces, él reconoce esa diferencia, esa dificultad ahí para que el para sí sea ético. Y creo que es algo que Ricoeur trabaja en su forma de concebir la ética. Porque para Ricoeur, esta moral cotidiana sartriana, que también podría decirse la intencionalidad, el deseo, la preocupación, como lo dice Sara, esa preocupación por esa intención del sujeto, es lo que prioriza Ricoeur en su ética. Pero esa intencionalidad y ese deseo se deben arraigar en las normas, en lo prohibido, en las reglas, en lo deontológico. O sea, hay una dialéctica entre la ética y la moral, entre lo teológico y lo teleológico, perdón, y lo deontológico del sujeto moral. Entonces me parece muy interesante eso, que Sartre reconoce esa diferencia, ese contraste que hay entre esos dos aspectos, y que Ricoeur en su teoría trata de dar una dialéctica entre ellos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, yo creo que han salido temas muy difíciles y muy complicados. Muchas gracias, Edwin, por tu comentario. De pronto, pues simplemente los enuncio, no pretendo decir como nada, no pretendo resolver todos los problemas, pero fíjense un poco, voy a intentar de pronto hablar aquí del conjunto de problemas al que Edwin alude y que en el fondo estamos o vamos a enfrentar con estas lecturas.
digamos que, claro, Edwin introduce el tema de Ricoeur que está más adelante, pero que es el de la narratividad y es el de la relación entre el yo y el tú, y son cosas que ya han ido apareciendo, pero entonces está aquí. La manera como la relación en la que se encuentran el yo y el tú. El tema de cuál es esa relación originaria que se da entre yo y tú y cómo la podemos entender. Ese es un tema, es como la pregunta de Sartre. Pero ahí aparece otro tema, que es el tema de cómo nos mira y cómo nos determina ese otro. Y este tema puede tener también que ver con el asunto del lenguaje, en la medida en que el lenguaje es un medio público que nos da herramientas no solamente para mirar al mundo, sino para entendernos a nosotros mismos. Y en ese sentido, la mirada del otro que conquista, por ejemplo, un territorio supuestamente virgen, es una mirada que puede, en cierta forma, narrar la historia del otro y determinarla. Y Ana Mercedes, digamos, apuntaba hacia esta mirada del conquistador que nos quitó, decía ella, el nombre, el lenguaje, la cultura, que llegó muy hondo. Entonces, y ella preguntaba un poco por, bueno, cómo ser nosotros mismos auténticos. Y entonces aparece este otro problema, señor, un tercer problema, de, de cómo situarse uno frente a la mirada del otro y cómo llevar a cabo una existencia, digamos, auténtica. Esa pregunta aparece en otros términos, pero semejantes o cercanos en Heidegger. Aparece implícita también en la pregunta por nuestra identidad latinoamericana. Y bueno, y dejemos ahí, dejemos ahí. Y adicionalmente han aparecido otros problemas como el problema, digamos, del comportamiento ético con respecto al otro y con respecto a uno mismo, el problema de la acción, el problema de la libertad, bueno, todo este tema es un tema, digamos, de comportamiento ético, digamos, concreto, y de la moral que también mencionaba Edwin hace un momento, el problema de la acción, el problema del actuar concreto. Entonces, bueno, son muchísimos problemas, todos complejísimos y todos interrelacionados, además. Y a eso se le suman, por supuesto, los problemas de las relaciones entre los diferentes autores, Husserl, Heidegger, Sartre, Ricoeur, a Levinas no lo hemos mencionado hoy, pero hemos mencionado a Kant. En fin, tal vez en el problema de la autenticidad o de la búsqueda de autenticidad señalaría, digamos, los elementos que hacen parte del tema de la libertad que mencionó Luis Fernando, y que también aparecía un poco mencionado en otros comentarios. Entonces, la autodeterminación de sí. Entonces, bueno, vean cómo aparece aquí este núcleo de problemas pues tan interesantes. La relación originaria entre el yo y el tú, la comprensión del otro como tal, la determinación del sí mismo por parte del otro. Bueno, hay que sumar el tema de la temporalidad. Yo, sinceramente, desde que estábamos leyendo el libro de Sahabi, escapé un poco al tema del tiempo porque es bastante complejo. Y bueno, Edwin lo ha traído en relación con el sí mismo. El sí mismo, digamos, tradicionalmente es interpretado como substancia, y substancia se entiende como permanencia. Y en ese sentido, una crítica del cartesianismo es también una crítica a la idea del yo como substancia. Y entonces estamos ante el yo, es un yo que permanece, pero que es distinto cada día. Y entonces hay que explicar esa historicidad del yo. Y todo esto que estamos diciendo con respecto al yo individual, también lo podemos decir con respecto al problema de la identidad colectiva.
¿qué es lo que nos mantiene unidos, que permanece, digamos, a lo largo de las generaciones y que configura nuestra identidad colectiva, pero que al mismo tiempo cambia? Entonces, la dimensión temporal ahí también está presente. Bueno, es decir, en lo que han dicho ustedes han surgido todos los problemas eh, más difíciles de este tema que estamos enfrentando, digamos. Y lamento, o sea, creo que ninguno de nosotros puede simplemente como decir, bueno, resolvámoslos, o con esto se resuelve todo. Son problemas muy complejos y muy difíciles, pero me alegra mucho ver cómo en sus comentarios aparecen y no puedo más que maravillarme quizás de lo difícil de la situación y del hecho de por lo menos estar viendo estos problemas en lo que ustedes están diciendo. Bueno, es lo que se me ocurre comentar por ahora frente a tantas complejidades. ¿Quién más quién quiere salvarme, por favor? Un salvavidas. Profe, yo vuelvo y lo salvo, no importa. Ay, Oscar, por favor. No, es que de verdad, para mí ha sido pues muy apasionante y creo que todo lo que han dicho los compañeros, Ana, absolutamente todos ha sido pues muy revelador. Cada que pues, todo el mundo comenta una o dos cosas, siempre aparecen nuevas ideas. Realmente ha sido muy significativo. Bueno, y quisiera pues como ya al menos culminar con un comentario doble. En primer lugar, como hacer referencia a esta última parte que de pronto ahorita comentaba sobre ese compromiso que se degrada eh, de esa relación originaria. Me parece que hay otro concepto, profe, que acuña mucho mejor esto, y aparece al principio cuando Sartre habla de una conversión radical que haga escapar al prójimo o que me haga escapar a mí de la objetividad. Y en ese sentido aparecen al menos pues como tres conceptos fundamentales, o a mi modo de ver, pues claves de lectura, que son muy teológicos, porque aparece el concepto de la revelación, el concepto de religación, de pronto un poco religioso, y el tema de la conversión radical, para, digamos, mmm, mirar un poco este componente de pronto ético que aparece desde la especificidad de Sartre. Ese otro que aparece como indeterminado, imprevisible, justamente me revela como una trascendencia trascendida, como dice Sartre. Entonces me parece pues como que una de las grandes conclusiones a las que puedo llegar y que me parecen pues como fundamentales tiene que ver como con esa idea que también hace 8 días planteaba, porque la forma como me mira el otro, y en esa mirada me veo como, ya no me veo como el centro del mundo, como el punto en el que todo confluye. De pronto, acá miraba yo un video esta semana de Solokolsky, que hacía un muy buen análisis del parágrafo 4 de Ser y Tiempo, en donde ese Dasein se constituía a partir justamente de la pregunta que él hacía por su ser. Me parece que, y tiene mucho que ver también con el análisis que usted hacía al comienzo, donde ese Dasein pues finalmente constituía su propio mundo. Aquí me parece que esa orientación originaria está pues muy marcada justamente en esa simultaneidad, un concepto muy importante pues que me parece que sí responde a la pregunta incluso por qué existen los otros. Ese es el comentario, profe. Modesto comentario, Oscar. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Yo quisiera decir Denis. algo a lo que le estoy dando vueltas en redondo aquí hace mucho rato, como dice Úrsula Iguarán, en 100 años de soledad. Es que esta pregunta va a sonar extraña, quizás nos hunda más en la conversación a propósito de lo que dice Ana Mercedes, que es una muy bonita reflexión frente a la mirada de ese otro que nos configura.
Y es que para Sartre, captar al otro es en realidad captar cómo soy para el otro, para su mirada, para su conciencia. Es decir, el otro existe para mí en tanto soy consciente de que yo existo para él. Y entonces yo me pongo a pensar si ahí la reflexión sobre el otro no cae tan bien o no tiene el riesgo de caer en el solipsismo que tanto se le acusa o se le da a la fenomenología como tal, ¿cierto? Porque si finalmente el otro es inasible para mí, entonces, ¿qué viene siendo el otro? Entonces uno puede decir, bueno, el otro soy yo, ¿cierto? Soy yo siendo para el otro, pero entonces, ¿dónde queda el otro? Que es para sí mismo, alguien más. Y ahí, por obvias razones, voy a Canetti con su teoría de la metamorfosis o con su planteamiento de la metamorfosis, que es como ese lugar al que voy cada tanto y al que no puedo evitar ir. Me disculpo por ser tan reiterativa con Canetti, porque bueno, en esa disertación sobre el otro o en esa necesidad de otro, Canetti propone ser el otro, ¿es cierto? Casi que no lo dice puntualmente porque también es una palabra muy difícil en su obra, pero digamos que lo que está proponiendo es abrirse lo suficiente, aperturarse para permitirnos que los otros nos habiten y que nosotros podamos habitar los otros. Entonces ahí yo veo como un otro mucho más definido. Y en Sartre, que habla tanto del otro, yo vuelvo y vuelvo a leer y yo no encuentro el otro. Es decir, claro, encuentro el otro en mí mismo, pero no sé si ese mí mismo sea suficiente para acercarse al otro, para definir el otro. Bueno, en fin. Denis, gracias. Muy interesante comentario. Pues yo creo que precisamente aquí hay en Sartre el reconocimiento como de la dimensión social de uno mismo. Es decir, me sé visto por el otro. Entonces, digamos que yo caigo en cuenta desde la dimensión social de mí mismo. Por supuesto que no puedo saber del otro desde el punto de vista de la primera persona, porque si yo tuviese experiencia del otro desde el punto de vista de la primera persona, entonces ya no se trataría del otro, sino se trataría de mí mismo. Entonces, esa inaccesibilidad del otro es precisamente característica del otro en tanto otro. Y en ese sentido yo considero que Sartre nos ayuda a entender bien qué es el otro o en qué consiste el otro. Digamos, ese es un rasgo efectivamente interesante del otro. Pero habría otro rasgo acá que me parece interesante y es que el otro es en cierta forma garante de mi mismidad. Es como, sí, el otro es garante de mi mismidad, es decir, yo sé que habito en un mundo públicamente determinado en donde soy visto por el otro y por esa mirada del otro me sé yo mismo yo mismo. Eso. Entonces, ahí hay un aspecto que me parece relevante, digamos. De pronto Sartre no soluciona todo, pero hay algo. Ahora bien, vayamos a Canetti. Metamorfosis, ser el otro, transformarse en el otro o metamorfosearse en el otro, es muy interesante porque yo creería que en la metamorfosis de todas maneras está, lo interesante del concepto de metamorfosis es que no implica un concepto de ser substancial, absoluto, en el sentido moderno, no es cambiar una sustancia por otra hasta el punto de que uno se transforma completamente en otra cosa,
sino que la metamorfosis implica también un transformarse en el otro, conservando uno siempre su propia forma. Es decir, es una transformación de sí que se hace otro, pero que sigue siendo sí mismo en esa metamorfosis. Y en ese sentido es un concepto que tiene mucho potencial porque escapa a la idea, no es un simple cambio de una materia por otra, no es un reemplazo de una materia por otra, de una sustancia por otra, sino es un transformarme yo mismo en el otro. Entonces implica, por supuesto, un conocimiento del otro muy grande, pero no implica una renuncia a mí mismo. Eso es, por supuesto, tú sabes que yo no sé nada de Canetti, pero no estoy leyendo a Canetti probablemente, pero estoy usando o tratando de sacar a la luz el potencial filosófico de su concepto de metamorfosis. No sé si, bueno, cómo lo veas. Responde directamente y después, Mare. No, creo que está bien. Y lo que pasa es que a mí me parece complejo. Claro, yo entiendo lo que está diciendo Sartre frente a esa existencia de lo que somos respecto a la mirada de otros que nos permite estar siendo con otros, sin duda alguna, pero es que a mí me parece problemático Sartre porque es lo que estamos leyendo en ese momento, pero me parece problemática todas esas apreciaciones del otro que se enfocan mucho en el sí mismo, es decir, la mismidad está clara, pero la otredad no tanto, la otredad es como si se opacara a veces. Y claro, uno entiende, el otro es inasible por muchas razones, el otro tiene otra disposición en el mundo, el otro es el otro y a veces también podemos caer o tenemos el riesgo de comprender al otro desde nuestra propia existencia y que eso reduzca o restrinja de alguna manera lo que el otro es porque imponemos nuestra propia visión del otro. Pero en general, cuando hablamos de la otredad, siempre echo en falta, y quizás sea ahí la influencia de Canetti que tengo muy presente todavía, echo en falta que el otro sea una posibilidad de mí, no necesariamente desde un asunto concreto, desde un ámbito óntico, de un ser concreto que soy yo, sino, a ver, me voy a atrever a decir algo que tal vez no tenga mucho sentido, pero claro, por ejemplo, Sartre propone que hay muchas posibilidades de ser, hay varias posibilidades de ser, es decir, no somos un montón de cosas y está esa posibilidad permanente. Pero es que me parece complejo que siempre estemos captando al otro únicamente desde la mismidad y no necesariamente desde la otredad. Y creo que debe haber al menos un diálogo entre mismidad y otredad. Y me voy a centrar en la crítica que él le hace a Husserl precisamente y a ese solipsismo al que tiende la fenomenología trascendental. Y es que, claro, ponemos en paréntesis el mundo, no necesariamente en duda, sino que la fenomenología pone en paréntesis el mundo para entender o describir la experiencia propia. Y digamos que el mundo no está ahí, eso es lo que le confronta un poco a Sartre, pues porque para Sartre el mundo es importante lo que está ahí, lo que miramos, los en sí, por ejemplo. Pero no sé si caiga también en la misma lógica el proponer que el otro lo capto únicamente cuando soy consciente de que soy para él o soy para esa conciencia, o sea, que soy desde mí, no desde el otro. Es muy enredado, yo sé, pero estoy intentando entender por qué casi siempre partimos para hablar del otro o a veces reducimos al otro únicamente a la mismidad. Y tal vez ahí Canetti me parece un poquito más justo desde la metamorfosis. Pero bueno, creo que es un problema muy interno en este momento para mí. Gracias, Denis. Yo pienso simplemente que tiene que ver con el cartesianismo, que
que claramente el problema del solipsismo planteado por Descartes y que quiere resolver Sartre justamente ha determinado, digamos, las reflexiones filosóficas desde Descartes. Entonces, seguimos haciendo una especie de meditaciones cartesianas. Seguimos tratando de resolver ese problema planteado por Descartes en sus meditaciones. Y nos sentimos obligados a dar una respuesta a Descartes. Y entonces siempre arrancamos y por eso se plantea el problema del otro desde el sí mismo siempre. Bueno, y precisamente porque desde Descartes se quedó claro que tengo un acceso inmediato a mí mismo, cierto e indubitable, pero no un acceso del mismo rango al otro. Y eso se convirtió en un gran problema para la filosofía hasta hoy en día inclusive. Bueno, ya no digo más porque he dicho de más y Mario nos quiere decir algo. Adelante, Mario, por favor. Hola, buenos días. Este asunto, por favor. No, creo que lo voy a enredar más. No, mentiras, voy a hacer unas contribuciones cerca de lo que han dicho Denis y el profesor Edwin. Básicamente porque, pues, haciendo cuña los trabajos en los que uno está embarcado. Entonces, pensaba, pues, siguiendo lo que dice el profesor Edwin de Riquet y lo que plantea Denis sobre las metamorfosis, pensaba que en Riquet, por ejemplo, él, como lo decía mi profesor de fenomenología, el profesor Luna, que decía que gran parte de todos estos pensadores son disidentes fenomenológicos, disidentes de Husserl. Riquet también es el caso porque Riquet digamos que plantea una posición en contra de lo que él llama el idealismo, la recaída en el idealismo de Husserl, por ese hecho de volver a todo delimitarlo a una relación sujeto-objeto, perdiendo, pues, digamos, el horizonte de la intencionalidad. Lo interesante en el caso de Riquet es que él plantea que esa mismidad y cómo superar esa mismidad a través de llegar a ser otro, de la que hablaba el profesor Edwin, esa dialéctica entre ipseidad y mismidad, él la ve superada es a través de la narratividad. Entonces, en esa narratividad se logra, de alguna manera, para decirlo en términos de Canetti, esa metamorfosis. ¿Cómo se logra? A través de lo que se llamarían las variaciones imaginativas, que es en el cual ese sí mismo es un ser como, es llegar a ser como otro a través de esos juegos de la imaginación que nos plantea una narrativa de ficción especialmente. Y en ese a través de ser como, de pronto responde un poco lo que decía el profesor de cómo yo ser otro, pero seguir siendo el mismo. Entonces, en una ficción se me proyecta un mundo que ya no depende de la subjetividad del escritor, sino un mundo que se expresa en sí mismo, está sustentado en el texto mismo, y en esa ficción yo mismo proyecto todos mis anhelos, mis deseos, mis perspectivas, y me transformo al ser como los personajes de esa narración y salgo transformado de alguna manera. Eso lo resume Riquet en el proceso de las mimesis 1, mimesis 2, mimesis 3. Que la mimesis 1 corresponde, pues, a un estado precognoscitivo más bien, la mimesis 2 es el momento de la ficción y la mimesis 3 ya es el momento de lo que es la refiguración de ese mí mismo que pasa a ser otra cosa. Entonces, digámoslo, de pronto la estoy enredando más, pero que me llama la atención es que se genera un lazo muy interesante entre lo que plantea Canetti, las metamorfosis, y este tipo de alguna manera de metamorfosis en la narrativa que plantea Riquet. Digamos, esa era la observación que quería hacer. Mario, muchísimas gracias por la conexión con esos temas de la triple mimesis y del ser como otro. Para Edwin, que lo veo ahí anotando juicioso, lo de la triple mimesis está en Tiempo y Narración, primer volumen, como el tercer capítulo, algo así. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Nos quedan 4 minuticos. ¿Alguien que concluya? El tema del yo y el tú. Adelante, Edwin. No siempre observo yo, no sé. Ahí está el tema, ¿no? Uno siempre observa, es como si todos observáramos. No, yo observo. esa una dialéctica a veces que de confrontación y otras veces
complementariedad entre el universal y el particular. Entonces, si uno va a Levinas, ¿cómo veo al otro? ¿Como una totalidad o como un infinito? Entonces, como una totalidad, como un universal. En Husserl, como un yo trascendental que todos tenemos. En Sartre, como ese para mí que todos somos y que podemos ver al otro. Incluso no sé si me arriesgo ahí, en Heidegger, ese Dasein, que es cada uno y que en cada uno le va el ser, pero es un universal de que a cada Dasein le va su ser en el ser, ¿cierto? Pero viene entonces la complementariedad o la contraposición, el particular. Entonces en Levinas el infinito, o sea, el otro es otro, pero es absolutamente otro que yo, en un polo ya muy lejano, es inalcanzable, ¿cierto? En Sartre el otro es un para sí, es para sí y yo soy para mí y tenemos esa condición universal de ser para cada uno, pero ese para sí es diferente y el otro, yo soy para el otro y el otro es para mí, o sea que tenemos la posibilidad de complementarnos. Y lo mismo en Riquet, o sea, para yo ser yo, el otro debe ser tú. O sea, yo soy yo porque existe un tú. Y si los complementa, como diría un poeta, yo soy tú cuando yo soy yo. No sé si alguien recuerda quién dijo eso. Yo soy tú cuando yo soy yo. Yo soy tú cuando yo soy yo. Ese es de un poema de... Bueno, se me voló. Entonces, no lo veo. No salen canciones y todo. Entonces, y mirándolo en Elías Canetti, esa metamorfosis, cómo comprenderla, que yo puedo metamorfosearme en el otro. O sea, como tratar de comprender al otro. O no sé si hasta el punto, como dicen coloquialmente, colocarme en los zapatos del otro, lo cual si es posible, no es posible. Eso tiene que ver con la empatía y la simpatía, la empatía, porque es que yo considero, y creo que lo hablamos una vez, si yo considero al otro como un yo, entonces se llega incluso a la violencia, porque yo quiero que el otro sea como yo soy, y un solicismo, el otro existe en la medida en que yo existo como condición del otro. Pero, si me voy al otro extremo, donde el otro es absolutamente otro, donde no es alcanzable a mí, donde yo no tengo acceso a ningún tipo de acceso al otro, entonces yo creo que ahí también no habría una posibilidad de coexistir. Entonces yo creo que la situación sea como el intento de resolución, que nunca se resuelve del todo, es la complementariedad. Somos en el mundo, los unos nos constituimos en los otros, pero no puedo abarcar al otro absolutamente, ni el otro me pueda abarcar a mí absolutamente. Pero sí nos complementamos. O sea, no somos tampoco absolutamente ajenos al uno al otro, porque entonces tampoco habría posibilidad de vivir juntos. Entonces creo que la situación se da en esa dialéctica. Edwin, gracias. Recuerden de todas maneras que para la fenomenología, yo, aunque no puedo, por supuesto, experimentar lo que el otro experimenta, tal como el otro lo experimenta, sí, en el simple aparecer intercorporal del otro, yo sí sé mucho del otro y comparto mucho con el otro. Y creo que eso es justamente lo que vamos a ver en el próximo capítulo que comenzamos la semana entrante, que es el del cuerpo propio y el del otro. el tema de la intercorporalidad. Entonces, bueno,
yo creo que dejemos aquí, chicos. Muchas gracias por su participación, por su lectura muy juiciosa, por el planteamiento de problemas. Muchas gracias por traer más problemas y ponernos en problemas. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana con la lectura de la primera parte del siguiente capítulo, las primeras 30 páginas, o hasta donde alcancen. No hay prisa. Y nada, cuídense mucho, síganse cuidando, por favor. Y un abrazo desde la distancia. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Gracias. Profe, hasta luego, compañeros. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias por ser tan problemáticos. Muchas gracias. Está muy bien, muchachos. Hasta luego. Denis, un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo, cuídense.